Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Es momento de hablar con ustedes al oído cuando el presidente Gustavo Petro ha estado utilizando mucho sus redes sociales para ir anunciando quiénes serán los próximos movimientos, los ministros que va a llegar a su gobierno. ¿Radicaliza o no su postura el presidente Gustavo Petro? Pues vamos a hablar de algunos de esos cambios. El primer cambio, por supuesto, fue en el campo del Ministerio de Justicia, con Ángela María Buitrago, de quien hablamos el día de ayer, que llega a reemplazar a Néstor Osuna. Néstor Osuna, que terminó siendo felicitado en las últimas horas nada más y nada menos que por Gareth Sela. ¿Recuerdan ustedes? El viceministro de la Igualdad de Francia Márquez, que fue clave en las protestas y que terminó herido por cuenta de su revoltosa actitud en la que se enfrentó a la fuerza pública. Revisemos qué es lo que le ha dicho Gareth Sela al ministro, precisamente el ministro Néstor Osuna, en la despedida. Le ha escrito lo siguiente: felicito al compañero ministro de Justicia, a Néstor Osuna, por la labor responsable que realizó en gobierno, siempre dispuesto en la búsqueda de la libertad a las personas presas por luchar, diligente cuando las comidas se demoraban o el agua faltaba, vio con dignidad a la juventud. Por cosas menos graves hemos visto procesos en este país y aquí de frente, por supuesto, Gareth Sela, ese hechura de esa primera línea que estuvo enfrentada a la fuerza pública y que en gran parte, por supuesto, incendió al país y que tuvo unos tremendos señalamientos por parte de las autoridades en la época del gobierno del presidente Iván Duque, que fue víctima precisamente de eso que llamaron el estallido social, estallido nacional. Y bueno, ahí está el ministro que también la emprendió contra los medios de comunicación. Y sí, como lo dice muy a propósito uno de nuestros oyentes, estaba leyéndole su comentario precisamente. eh, bueno, no sé cómo se lee su nombre, ADMSAP, está con nosotros, dice, ¿para qué le dan tanto protagonismo a ese viceministro de la Juventud? Pues realmente por lo que significa este personaje que sin ningún estudio preciso, específico o de aporte a la actividad pública, terminó siendo viceministro solo por el hecho de haber enfrentado a la fuerza pública. Y es que, como lo decía Enrique Gómez Martínez con nosotros hace unos minutos, en la hora de la verdad, pareciera que no se premia el mérito ni el esfuerzo, sino realmente entre menos bueno el personaje, mucho más beneficiado en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Los cambios ministeriales vienen para radicalizar o no la postura de Gustavo Petro? Hablemos precisamente de esos cambios y recordemos quién es la persona que ha dicho Gustavo Petro estará al frente del Ministerio de Agricultura. Estaba Jennifer Mojica, quien fue despedida por el presidente Gustavo Petro a través de un trino en el que le agradeció su trabajo. Ella fue ministra desde el 1 de mayo del 2023. Los ministros de Gustavo Petro duran muy poco. Realmente el promedio de duración de los ministros de Gustavo Petro ha sido inferior a un año, lo que hace muy difícil que las mismas propuestas de Gustavo Petro, las políticas públicas, el plan de desarrollo, pueda ejecutarse porque la óptica cambia cuando llega un ministro. Jennifer Mojica se va y entra Marta Carvajalino, que fue procuradora judicial 2 agraria y ambiental del 2016 al 2024, viceministra de Desarrollo Rural del 2022 al 2023. Había estado en el Ministerio de Agricultura y es, nos dicen, la mujer encargada de todo el proceso de reforma agraria que tanto quiere Gustavo Petro. Lo curioso, lo que llama la atención son los pronunciamientos que ha tenido la doctora Carvajalino respecto precisamente de lo que hay que hacer en Colombia y sus opiniones sobre la expropiación. Esto es lo que llama la atención. Había dicho la señora Carvajalino, vean ustedes, no hace mucho tiempo, hace unos pocos días, lo siguiente: hay un trino de Francisco Gutiérrez, un usuario de Twitter, que dice: me encantaría que por fin dejáramos de pendejear y discutiéramos de manera abierta y serena sobre el fantasma de la expropiación. Vean ustedes lo que responde la ahora ministra de Agricultura. La expropiación agraria está consagrada, quizá antes de la ley 74 de 1996. Se ha hecho de la ley un fantasma. ¿Qué quiere decir con esto la nueva ministra?
llama la atención y por supuesto algunos empresarios del sector agroindustrial se preocupan ante este tipo de manifestaciones. Entendemos que no es una persona más tranquila que Jennifer Mojica, que no lo era de hecho. Pero bueno, esta es la nueva ministra. Por otra parte, tenemos el nombramiento de la ministra de Transporte que reemplaza a William Camargo. El Partido Conservador, porque lo primero que se dijo es que la ministra actual, la señora María Constanza García, era muy cercana a Efraín Cepeda, quien será el nuevo presidente del Senado de la República. El Partido Conservador salió a cerrar filas frente a la especulación y esto es lo que dice el Partido Conservador. Ya veremos si es así como lo plantea la colectividad azul. Miren ustedes lo que escribieron en su cuenta de Twitter. El Partido Conservador no participa de ningún nombramiento del gobierno nacional. Recuerden ustedes que el Partido Conservador, aquí hago un paréntesis, fue partido de gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora vuelvo. La nueva ministra de Transporte, María Constanza García, ha construido su vida política con el presidente Petro. La hoja de vida de la nueva ministra es suficientemente elocuente. Secretaria de Movilidad del alcalde Petro, equipo de empalme del gobierno Petro, viceministra de Transporte del gobierno Petro y ahora ministra de Petro. No se le ve el conservatismo por ningún lado. ¿Cuál es el interés de asignársela engañosamente al Partido Conservador? Pues es que el Partido Conservador se encargó de que la gente pudiera pensar cosa parecida. Lo que han dicho los que conocen muy a profundidad las relaciones políticas es que existe alguna relación cercana, si se quiere, de amistad con el presidente del partido, Efraín Cepeda, con la señora María Constanza García. Cierto o no, el Partido Conservador lo ha desmentido, se ha desmarcado de esa posibilidad. El presidente Gustavo Petro tendrá que anunciar el resto de sus ministras o ministros el día de hoy y antes del 20 de julio. Sigue la gran incógnita sobre quién va a ser su ministro del Interior, porque ese ministro del Interior es el que tiene que venir precisamente nada más y nada menos que a presentar todo el proceso de reforma constituyente o de constituyente que ha planteado Gustavo Petro en los diferentes escenarios. Esto causa indignación. Ayer nos dimos cuenta y el país pudo ver el peaje y el puente que instalaron los terroristas de las FARC en el Tambo, en el Cauca. Veamos las imágenes del famoso puente y, por supuesto, también del peaje. Aquí está en pantalla. Despacio, peaje comunitario, mejoramiento vial, Honduras, La Bermeja, valor, motos. Esto no existe en ninguna parte del país. Bueno, nunca el Estado colombiano ha impuesto peaje a las motos. Las FARC lo hace y nadie les dice nada. Por favor, dejemos la imagen, Quique, para ver el letrero que pusieron las FARC en la comunidad. Bueno, aquí están los guerrilleros de las FARC con el brazalete. Hay guardia indígena, hay guardia campesina acompañando a estos terroristas de las FARC que inauguran el puente que se habrá construido con el trabajo, por supuesto, de algunos campesinos y con el esfuerzo de la comunidad que así no quiera tiene que hacerlo so pena de atenerse a las consecuencias de lo que digan los terroristas. Pero además, por supuesto, un puente construido con plata del narcotráfico. Lo curioso es que el Estado colombiano en cabeza de Gustavo Petro, del ministro Iván Velázquez, ministro que no se va, ese no está en las cuentas de los que se van del gobierno de Gustavo Petro, sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo y vean ustedes, nadie hizo nada, simplemente dejaron inaugurar el puente. Ya había pasado con un puesto de salud en Santander, ya había pasado con el Colegio Gentil Duarte, que está en el Caquetá y que pertenece a las FARC. Lo que hemos estado pendiente y le hemos preguntado al Ministerio de Educación es si van a recoger ese colegio y lo van a sumar al proceso de institucionalización del país y lo van a convertir en un colegio oficial. ¿Qué va a pasar con el colegio? Y por supuesto ahora tenemos con que inaugura Puentes la guerrilla de las FARC, con un peaje que tendrán que pagar los vehículos, los carros y las motocicletas que pasen por allí. Sencillamente vergonzoso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se tuvo que pronunciar sobre el caso de María Jimena Duzán y la pelea que ha tenido con Gustavo Petro. María Jimena Duzán, que se siente traicionada prácticamente por Gustavo Petro por el maltrato que le ha dado en los últimos días y porque le ha tratado de hacer periodismo de la Mossad, una suerte de ofensa en contra de María Jimena Duzán. Esto es lo que ha dicho la CIDH en las últimas horas. Dice la CIDH manifiesta su preocupación por los señalamientos y calificaciones proferidas contra la periodista María Jimena Duzán y la FLIP, que también se ha visto señalada por Gustavo Petro, desde la más alta autoridad del gobierno y exhortan al Estado a brindar plenas garantías en su trabajo. También sobre el tema opinó Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá,
quien terció en el asunto, para opinar y recordar que los mandatarios están para garantizar la libertad de prensa, no para atacar a los periodistas. Tremendo. Además, la FLIP le ha recordado a Gustavo Petro que como en mucho tiempo no ocurría en Colombia, hoy nuestro país, hoy, bajo el gobierno de Gustavo Petro, tiene cifras de asesinato de periodistas comparables con las cifras de muertos que hay en México por ejercer la bella actividad del periodismo. Pero claro, es que en Colombia ahora los periodistas son los activistas de la extrema izquierda, los influencers y gente que no tiene la remota idea de nada, pero que ha sido muy bien contratada, como Don Izquierdo, por ejemplo, en RTBC. Y a él no le gusta que hablen de su contrato, pero pues hombre, está contratado. Y lo contrataron por razón de qué? Por haber apoyado a Gustavo Petro. No hay otra razón. Tenemos también la carta que envió el presidente Andrés Pastrana a Gustavo Petro, donde le dice que por favor se desmarque y cuente la verdad de cuál es la persecución que hay en contra suya y de su familia. Vean ustedes, les voy a presentar la carta que le ha enviado el presidente Andrés Pastrana, que recuerde, están en un proceso judicial que le entabló Gustavo Petro. Aquí está la carta. Dice lo siguiente: por medio de la página de la rama judicial he conocido la existencia de una demanda de responsabilidad civil extracontractual interpuesta por usted en contra de mi hermano Juan Carlos Pastrana y en mi contra, por tratarse de una actuación judicial propuesta por un funcionario público como usted. Le solicito, mediante la presente el derecho de petición, que de inmediato haga pública esta demanda. Usar el sistema judicial para perseguir opiniones contrarias a su pésimo gobierno viola flagrantemente, entre otros, los derechos fundamentales a la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de ejercer derechos de la oposición consagrados en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Andrés Pastrana Arango firma la carta en las últimas horas que conoció y dio a conocer a través de sus redes sociales. Eso es lo que está pasando. Esperamos que hoy se conozca entonces a fondo los otros nombres de los ministros. Recuerden ustedes, el presidente ha convocado una suerte de movilización popular para el 16 de julio y también el 17, 18, 19, 20 se está organizando lo que han llamado la Asamblea Popular en Bogotá, la toma de Bogotá, donde no sabemos si el presidente va a hablar o no de cómo inicia el proceso constituyente que él ha dicho ya está en marcha. Pues queridos oyentes, gracias por estar con nosotros, pendientes de la hora de la verdad. Gracias por sus oraciones, por la pronta recuperación de nuestro director, el doctor Fernando Londoño Hoyos, que esperamos esté muy pronto con nosotros aquí al aire todos los días. Gracias por su audiencia, gracias por seguir nuestros canales de redes sociales, por escuchar los podcasts de la hora de la verdad en Apple Podcasts y en Spotify, y por supuesto por darle like y seguir nuestro canal en YouTube. Mañana nos escuchamos y nos vemos aquí, Dios mediante, en la hora de la verdad, con más invitados y más noticias. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.